Este fue uno de los deseos del pastor Gabriel Cruz, ¿no? De algún rato hacer una conferencia así un poco más allá de solamente la iglesia y algunas amigas de la iglesia. Y bueno, el deseo del pastor Gabriel se ha cumplido. Seguramente hubiera estado muy contento él de estar en medio de nosotros, pero realmente estamos agradecidos al Señor. Sabemos que Él ahora está viendo mejores cosas, disfrutando mejores cosas, y bueno, nosotros continuando con las cosas que tenemos que hacer por la extensión del reino. Voy a comenzar esta sesión leyendo Daniel 2:44. Vamos a ver en esta ocasión el reino de Dios y los gobiernos de la tierra. De eso vamos a hablar. Y para comenzar quiero leer el versículo 44 del capítulo 2 del libro de Daniel. Dice así la palabra del Señor en Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad para poder revisar un poco de tu palabra, Señor, y recordarle a nuestros corazones y a nuestra alma, Señor, que tú reinas por encima de todo, que eres trascendente por encima de todas las cosas, Señor. Que nos sirva este recordatorio a cada uno de nosotros para poder sopesar la vida cotidiana, Señor. Que no sea algo que solamente esté en nuestras cabezas, sino que pueda ayudarnos a vivir y a entender este mundo, Señor, que aunque está sumido en el pecado, Señor, todavía tú reinas por encima de todo, Señor. Ayúdanos a recordar esto por medio de tu palabra. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los asuntos a los que más interés le dieron muchas iglesias en nuestro país a finales del siglo pasado fue la escatología. Aparte, claro, de los temas favoritos, ¿no?, de la iglesia carismática, que en esos días tuvo su mayor auge. Entonces yo era un adolescente que, como muchos, estaba sumamente interesado y fascinado en saber quién es el cuerno pequeño, en qué acabará el mundo, cuándo será el fin del mundo, cómo será el arrebatamiento, quiénes son las langostas que aparecen en cierto libro de la palabra del Señor, qué va a pasar con este nuevo invento que se llamaba la computadora. ¿Cómo se va a establecer el 666? El Papa Negro, los 4 caballos, etcétera, etcétera. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por esa época. Fueron días en los que hasta el más laico de los cristianos tuvo su encuentro necesario con los libros de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis. En medio de ese interés acerca de la escatología, uno de los pasajes que me llamó mucho la atención fue Daniel 2. Vi en la televisión una exposición de este pasaje que me dejó sumamente intrigado, porque incluso el predicador dijo que en la siguiente sesión nos mostraría en qué lugar aparece Bolivia en los eventos del porvenir. Bueno, por ese rato yo estaba totalmente impresionado, quería saber dónde los bolivianos entramos en las profecías. Por alguna razón nunca vi esta sesión, gracias a Dios. El pasaje al que me refiero es aquel donde
en tiempos de la gran dispersión del pueblo de Dios, un rey llamado Nabucodonosor tuvo un sueño sumamente enigmático. Un sueño donde vio una estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro y con los pies no mezclados entre hierro y barro. Cada uno de ellos, como dice la misma palabra, representaban imperios que iban a suceder a Babilonia y a Nabucodonosor. Vamos a hablar un poco de ello, porque el tema nos impide hacerlo. Pero lo que quiero resaltar de este asunto, antes de comenzar, es que por nada imaginé que detrás de esta historia tan fascinante estaba escondido otro tema. Años después llegué a entender ese otro tema, tal vez el más importante, que es el reino de Dios, que es el motivo de esta conferencia. Lo que voy a compartir con ustedes en esta sesión lleva por título El reino de Dios y los gobiernos de la tierra. Vamos a ver el papel que juegan los líderes mundiales, sean reyes, sean gobernantes, presidentes, dentro de la trascendencia del reino de Dios. Entonces vamos a ver en esta mañana tres cosas. Y la primera que vamos a ver es ¿cuál es la relación de Dios con los reyes de la tierra? ¿Cuál es la relación de Dios con los reyes de la tierra? Antes de hablar de esto, creo necesario volver a revisar el concepto, por lo menos para mi tema, del entendimiento que debemos tener acerca del reino de Dios. La Iglesia ha intentado en muchas formas responder a esta pregunta: ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuándo y cómo ha de venir? En ese intento ha llegado a una variedad increíble de conclusiones y explicaciones, y así como hay esa variedad, a veces las iglesias y los cristianos están divididos. Como dijo alguien, existen pocos temas tan prominentes en la Biblia que haya recibido tan radical diversidad de interpretaciones como el reino de Dios. Y es que cuando uno lee la Biblia de forma desapercibida va a encontrar aparentes contradicciones, o por lo menos algunas cosas que parecen no poderse explicar fácilmente. En algunas partes la palabra de Dios nos habla acerca del reino como una realidad presente, como algo que ya está establecido. Mateo 12:28, por ejemplo, nos dice: pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que está diciendo acá es, bueno, si yo puedo hacer estas cosas, y parte de las profecías era que el Mesías debía hacer estas cosas, entonces el reino de Dios está en medio de ustedes, ha llegado. Pero en otros lugares aparece el reino de Dios como una bendición futura, como en 1 Corintios 15:50. El apóstol Pablo está hablando de las cosas que van a suceder después, y paralelamente habla acerca del reino de Dios en ese futuro. 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está diciendo que la carne y la sangre, vivos, no podemos heredar el reino de Dios. Pero Jesús había dicho que si Él hace algunas cosas, el reino de Dios está presente. Entonces, ¿cuándo es realmente? ¿Estamos o está en el futuro? Pero no solamente esa es la disyuntiva, sino que en otros lugares aparece como una bendición futura. En 1 Corintios 15:50, por ejemplo, en 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está hablando del futuro. Ahora, aparece también el reino de Dios como una bendición espiritual
espiritual interna, bastante subjetiva, como una experiencia que solo experimentan los creyentes en lo más profundo de su corazón. Romanos 14:17, por ejemplo, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Está diciendo que el reino de Dios no es algo tangible, no es una cosa como que se puede ver, la comida o la bebida, sino son cosas internas, son cosas que se experimentan en lo más profundo de uno: paz, gozo en el Espíritu Santo. También en Juan 3:3 respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, dice, ver el reino de Dios. Una prerrogativa para experimentar, dice Jesús a Nicodemo, el reino de Dios es que uno tiene que nacer de nuevo. Y la implicación de este texto es que es una realidad subjetiva, es algo que experimentamos. No es como un palacio, unos soldados y armas y poder, sino algo que está dentro de uno. Pero en otro lugar también se ve el reino de Dios como el gobierno de las naciones del mundo, de una forma tangible y visible, como en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará, dice, por los siglos de los siglos. Esto es lo que ha dividido al cristianismo y a las iglesias. Versículos que en una forma parecen contradecirse. El reino de Dios está. No, el reino de Dios va a venir. El reino de Dios es algo que se puede ver. No, el reino de Dios es algo que es interno, es una experiencia interna. Pero en otro lugar dice no, que el reino de Dios se puede ver, donde Cristo está reinando sobre todas las naciones. ¿Cuál es el verdadero significado del reino? El diccionario inglés de Webster da un concepto sumamente arcaico, sumamente antiguo. Dice, ¿qué es reino? Dice, reino es el rango, la calidad o atributo de un rey, autoridad real, dominio, monarquía, reino, arcaísmo. Es uno de los pocos diccionarios que manifiesta un concepto totalmente distinto al que nosotros solemos entender, porque reino, en el sentido en el que nosotros entendemos, por definición, tiene que tener tres partes: un rey, un pueblo a quien se gobierne y un lugar donde eso funcione. Pero el diccionario Webster dice que es el rango, es la calidad, es el atributo de alguien que puede tener autoridad real, dominio, monarquía, arcaísmo. Esta definición, que puede parecernos muy arcaica, es en realidad la clave para entender el concepto más cercano de la Biblia acerca del reino. En el hebreo la palabra es Malkut, y en el Nuevo Testamento la palabra es Basileia. En ambos casos la traducción principal, la traducción nuclear es el rango, es la autoridad y la soberanía que puede ejercer alguien. Es como dice Webster, la cualidad. En la concepción más moderna, un reino no es posible si no existe en una correlación entre sus vasallos y un territorio. Ahora, una basilea o un basileia, como se dice en griego, puede ser el dominio que ejerce un soberano, su autoridad, y puede ser el pueblo que pertenece a ese dominio en un determinado territorio. Pero esos conceptos son acepciones secundarias, derivadas. Porque si usamos la palabra basileia o malkut,
en esencia lo que significa primordialmente y sobre todo es la cualidad de gobernar, la cualidad de ser soberano, la cualidad de ser un rey. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Belsasar, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, no le quita el dominio sobre el gobierno que tiene sobre el pueblo. O sea, no le quita el pueblo, quiero decir. No le quita el territorio. La única cosa, y ahí es donde aparece la palabra Malkut, la única cosa que le quita a Belsasar es el poder que tiene sobre ese pueblo y sobre ese lugar. Es decir, el territorio y el pueblo no fueron destruidos, pero el gobierno del rey le fue quitado y fue entregado a Darío el Medo. ¿Entienden lo que les quiero decir? El reino de Dios tiene que ver sobre todo con la cualidad que tiene Dios, el poder que tiene Dios de gobernar, de que nadie lo pueda contradecir. Entonces, lo que la palabra trata de mostrarnos cuando habla del reino de Dios es introducirnos en la comprensión cabal y exacta de su señorío. Sí, Él gobierna, Él es el soberano y no tanto a la realidad sobre la cual ejerce la autoridad, por lo menos no de forma primaria. Por eso dice el Salmo 145:11, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. El énfasis no está en los objetos de su reinado, su pueblo, su territorio, sino en Dios mismo, en la supremacía, en la magnificencia, en la gloria, en la preeminencia, en su omnímodo y definitivo todopoderío. La cualidad de estar sobre todo y ser trascendente a todo, absolutamente sobre todo. Tanto las cosas que se ven como sobre esas cosas que no se ven. La Biblia dice de una forma categórica, Dios reina. Y como dijo Abraham Kuyper, y hace un rato también lo repitieron, no existe, dice Abraham Kuyper, una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no pueda decir, esto es mío. No hay. Por lo tanto, Él es rey per se, sobre los otros reyes, sobre los otros gobiernos, sobre cualquier otro poder que podamos concebir. Él es sobre ellos. Todos los reyes de la tierra están necesariamente sujetos a Él. No hay reino, no hay rey que no esté sometido al reino de Dios. Nadie gobierna por su propia cuenta, quiero decir. Esa es la razón por la que cuando Daniel se presenta a Nabucodonosor para revelarle el sueño, él comienza por un asunto más importante. Daniel está ante el magnánimo rey Nabucodonosor, poderoso en su época. Pero la primera cosa que hace Daniel, antes de revelarle lo que Nabucodonosor le pide, es poner a Nabucodonosor en el exacto lugar donde él debe entenderse, en el exacto lugar donde él debe concebirse. Y le dice a Nabucodonosor que Nabucodonosor está debajo de Dios. En Daniel 2:37, en la conversación que tiene Daniel con Nabucodonosor, le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque lo era. Babilonia no era un imperio solo, gobernaba otros imperios. En una forma, él era rey de reyes, pero lo que le dice Daniel es, pero a pesar de todo, tú estás debajo de Dios. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. No eres autónomo, no reinas por tu propia cuenta. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, sobre todo estamos hablando de la competencia absoluta que Dios tiene de verdaderamente reinar,
de verdaderamente hacer lo que quiere. Sí, Él reina de una manera suprema, como ningún otro rey lo puede hacer. Su reinado es inmutable, sin fecha de término. Nunca tuvo un inicio, nunca tendrá un final, porque Él siempre ha existido y siempre va a existir. Los pueblos, los imperios han pasado delante de sus ojos, como pasan las páginas de un libro que leemos frente a nuestros ojos. Su reino, su reinado tiene toda la autoridad. Él hace la voluntad, su voluntad en los ejércitos de los cielos y sobre todo hombres sobre la tierra. No hay ninguna criatura que pueda discutir lo que Dios ordena. Su providencia en su reinado es absoluta. La Biblia dice que ningún pajarito cae a tierra sin que Dios no esté reinando sobre ese hecho. ¿Puedes pensar en eso con admiración? Ningún animalito tropieza. Puedes pensar en ese lugar lejano que tú no conoces y que incluso el mundo no ha logrado conquistar. Ahí, en ese lugar recóndito, en ese lugar que nadie ve, ningún pajarito cae sin que Dios no sea soberano sobre la caída de ese animalito. Ningún animal nace o muere sin que Dios reine sobre ese asunto. Eso es lo que significa en el núcleo, el reino de Dios. Él es rey per se. Nadie le delegó esa autoridad. Él no necesita tener hegemonía o popularidad para reinar. Él reina aunque nadie esté de acuerdo con su reinado. Aunque otros digan que Él no existe, Él reina incluso sobre esa falta de fe del ateo. Quisiera que veamos ahora cómo se expresa o cómo luce ese reinado de Dios sobre los reyes de la tierra, que es la razón de esta sesión. Por medio de un pasaje, les decía, uno favorito de mi adolescencia, Daniel capítulo 2. En el año 605, el reino de Judá fue deportado a Babilonia. Uno de los hombres que era joven en ese entonces era Daniel. Fue uno de los jóvenes que fue llevado cautivo en esa ocasión. Por entonces gobernaba el famoso rey Nabucodonosor. Un día, el rey tiene un sueño sumamente perturbador. Así que llama a todos sus adivinos del reino para que le den una explicación. El reto para estos adivinos e intérpretes era imposible, porque lo que les pide Nabucodonosor es no solamente interpretar el sueño, sino que lo que él les pide es que ellos adivinen primero el sueño del rey. ¿Cómo pueden hacer eso? Como ellos no logran hacerlo, el rey ordena que se los mate. Entre los sabios también estaba Daniel y sus amigos. Daniel pide tiempo y luego de un tiempo de oración se presenta delante del rey para contarle su sueño y para darle una revelación. Lo primero que le dice entonces es que el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Alguna vez, cuando no éramos creyentes, hemos ido a veces con el brujo. Y a veces somos engañados fácilmente porque nos dicen, te va a ir mal. Pero luego de eso te va a ir bien. Así es la vida. Nos va mal y luego de eso nos va bien. O al revés. Vas a encontrarte con algo que te va a alegrar. Eso depende de cada uno. A algunos les alegra ganar la lotería. A algunos ganar un gran negocio. A mí suficiente con un falso conejo. Pero yo podía creer, o los incrédulos pueden creer en el brujo porque te dicen cosas que no son certeras. Pero la razón por la que Daniel se acerca a Nabucodonosor y le dice, lo que te voy a decir, no lo puede decir ningún adivino, ningún sabio, ningún astrólogo, porque realmente era así. Ellos le contaron el sueño, su propio sueño,
a Nabucodonosor. En Daniel 2, 29 al 30 dice: este fue tu sueño. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Realmente era así. Daniel le dice: no es mi sabiduría, porque no hay hombre que pueda hacer esas cosas. En una época, y justo al final del anterior siglo, uno de los eventos más populares que sucedía en las iglesias era eso, revelar sueños. Pero lo que está diciendo acá Daniel es que no es para eso, no es para engrandecer a alguien. No, le dice, incluso no soy yo el que te va a revelar, no es mi sabiduría, es Dios. Es Dios que quiere explicarte lo que va a suceder en el futuro. La preocupación del rey era el futuro. Entonces le cuenta la imagen del sueño. Tú, oh rey, dice en Daniel 2, 31 al 35, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Como les había dicho al principio, hace unos años atrás, hubo un énfasis muy fuerte por identificar el significado de cada parte de la estatua, porque parece que eso es importante. Pero el corazón del capítulo 2 tiene otra finalidad, que no es principalmente presentar una visión escatológica o los eventos del futuro, sino demostrar la superioridad del Dios de Daniel, que puede no solamente revelar los secretos más impenetrables, sino que es Señor de los reyes, dueño y arquitecto de la historia del universo. Pero además hay una realidad mucho más importante que deseaba revelarle al rey y a todos nosotros, que en el fin Dios reemplazará a todos los reinos humanos por un reino eterno. Daniel le dice al rey que fue el Dios del cielo quien le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad a Nabucodonosor. Eso es lo que le dice en el versículo que leímos hace rato. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ese es el fundamento para que Pablo más adelante dijera en Romanos 13: toda autoridad ha sido puesta por Dios, incluso los que son como Nabucodonosor, incluso esos con los que tú no estás de acuerdo. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, porque Él es el que da reino, poder, fuerza y majestad. Pero su reino no duraría, eso es lo que le dice. Dios entregará el reino de Nabucodonosor a otro, pero no será definitivo. Después lo entregará a otro, y después lo entregará a otro, hasta que finalmente el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás. Este reino desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes
El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Llegará incluso un momento cuando los reinos, dicen, se unirán, quizá contra Dios, pero su alianza será inútil, como querer mezclar barro con hierro. Así dice el versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Llegará un día, como está sucediendo en nuestros días, y no estoy diciendo que necesariamente estemos en el tiempo del fin, pero llegarán momentos en los que todos los pueblos se unirán contra Dios, tratando de minimizar el poder y el reinado de Dios, pero no podrán. Ni siquiera su unidad será posible, porque no se mezcla hierro con barro. Y es ante esa revelación que el rey pagano finalmente confiesa su admiración en Daniel 2:47. Ya eso es a donde nos debe llevar contemplar la supremacía de Dios. Daniel 2:47 dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Lo que el autor de Daniel quería en el capítulo 2 decir era que hay esperanza para el pueblo de Israel. La comunidad de Dios había sido dispersada. Ellos se encontraban en un lugar alejados frente a un rey sumamente poderoso. Había doblegado a muchos de esos lugares. Y la pregunta tal vez de ellos era, ¿y dónde están las promesas que se dieron a nuestros padres, a los patriarcas de Israel? Estamos en manos de un rey muy poderoso. Nadie podrá librarnos de esta terrible desgracia. Pero Dios les quería decir, no, esos reyes son mis títeres, esos reyes son mis peones, no son absolutos. Como dice un autor, quería dar esperanza a los israelitas en el exilio, de que su esclavitud no duraría para siempre, porque su Dios puede quitar reyes, y en el fin reemplazará todos los reinos humanos por un reino eterno. La visión de la estatua era dramática, ciertamente, impresionante, imponente, como pueden ser los reinos en la tierra, como fueron los babilonios, los medo-persas, los griegos, los romanos, Inglaterra en algún momento, el nazismo del Führer en otro, o Rusia, o Estados Unidos, o China. Pueden impresionarnos como la estatua que dio Nabucodonosor, pero lo que los cristianos debemos recordar siempre es que toda la magnificencia de los reyes y los reinos es nada frente al reino de Dios. Nada. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Podemos entrar en un tiempo oscuro de gobierno, pero Dios nos sacará al final. Esa es la enseñanza. La segunda cosa que vamos a ver en esta sesión es el contraste que hay entre el rey según el corazón del hombre y el rey según el corazón de Dios. El contraste que hay entre el ideal que tiene Dios acerca del rey y el rey según el corazón del hombre. Cuando los ancianos de Israel se presentaron ante Samuel para pedirle un rey, ellos le dicen que quieren uno, como todas las naciones. Dios se enoja con ellos por su petición, no por querer un rey, sino por la motivación que los empuja a querer uno. Ellos querían un rey en vez de Dios, en lugar de Dios. Ellos querían someterse a un rey mundano antes que someterse a un rey que es divino.
en ese deseo de ser como las otras naciones, rechazaron el reinado de Dios sobre ellos, que es lo que en realidad los hacían únicos entre las naciones. Querían una monarquía en vez de una teocracia. Entonces, Dios les advierte por medio de Samuel que el rey, a la medida de los hombres, sería un tirano y que se arrepentirían grandemente por haber pedido un rey. Les voy a leer rápidamente lo que dice el Señor por medio de Samuel, en Samuel, primera de Samuel 8, 11 al 18. Dijo pues así: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que hagan sus campos y cieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Por qué piden un rey? Les dice. El rey no os protegerá, los abusará. El rey hará guerras, pero él no peleará. Pondrá a tus hijos, a los más jóvenes, delante para que mueran. El rey estará en un lugar protegido y ellos morirán. Tus hijas serán sus perfumadoras, serán sus sirvientas, serán gente que vive para ellos. Tus cosechas ya no serán para ti. Mucho de ello le darás a esos reyes. Todo lo que hagas lo harás para ellos. Ellos se aprovecharán de ti. Y en esos días tú rogarás y yo no te escucharé, porque tú fuiste el que pediste el rey. Una de las cosas más tristes de la humanidad es que están sometidos a reyes y autoridades que generalmente no conocen a Dios. Y todas las veces que nosotros ponemos esperanza en ellos, somos defraudados, sino terriblemente abusados. Ellos están llamados a protegernos, pero no lo van a hacer. Porque a veces desechamos a Dios. Pero ¿cómo diríamos unos? Ellos fueron los que rechazaron. Nosotros no pedimos rey, pero a veces lo hacemos. ¿Cuántos como cristianos entramos en esa pugna política entre este es mejor? No, este es mejor. No, hay que votar por él. No, por él. No, nadie es como el rey. Todos son mezquinos, porque el pecado reina en sus corazones. Debemos apoyarlos, debemos someternos. Pablo dice en Romanos 13 que debemos hacerlo. Debemos darle la honra de vida, pero no poner nuestra esperanza en ningún rey humano. El popular movimiento Rastafari, que popularizó Bob Marley en los años 70, nació como consecuencia de una narrativa que se creó en torno de un príncipe africano llamado Rastafari Makonnen. Él fue coronado como rey de reyes de Etiopía con el nombre de Haile Selassie I el 2 de noviembre de 1930. Rastafari significa príncipe Tafari. Fue considerado en sus días como el único Dios verdadero, un nuevo Cristo negro, la esperanza del África oprimida y del Caribe americano. De acuerdo con la Constitución de 1955 de ese lugar, sus títulos eran estos: Haile Selassie I, elegido de Dios, rey de reyes de Etiopía, león y conquistador de la tribu de Judá y defensor de la vida cristiana. Se decía que era un descendiente de Salomón. Marcus Garvey, controvertido profeta, periodista e inspirador del movimiento Rastafari, dijo: miren África,
Un rey negro será coronado porque el día de la liberación está cerca. Este rey gobernó 44 años y la verdad de su reinado fue que cientos de miles de personas murieron literalmente de hambre en su reinado por esos años. No fue ningún salvador, fue un tirano rodeado de lujos que gustaba de pasearse en sus Rolls Royce, que eran muchos por cierto, acompañado de sus guepardos. La prensa construyó en torno de él una narrativa totalmente contraria a la realidad. En su libro El Emperador, un autor llamado Ryszard Kapuscinski, en 1983, describe a Selassie como un tirano grotesco e inútil. En una parte de su libro dice: mientras el emperador brindaba un banquete con todo tipo de carnes y pescados regados con vinos europeos para 3.000 comensales, durante un encuentro con mandatarios del occidente en el Palacio Real, una hilera de camareros se pasaba de mano en mano las bandejas con las sobras del festín y se dirigían hacia un barranco ubicado a pocos metros de la residencia para comerse la basura de hambre. Selassie murió como tendría que morir alguien de su talla, enterrado en un sótano, al lado del baño, al lado de unas letrinas. Alguien describió con toda razón su reinado con esta frase: puertas adentro un rey, puertas afuera el hambre que mata. Rastafari es, sin embargo, la historia común de la humanidad. A esta historia solo tienes que cambiarle el nombre del príncipe de esta historia. A esta historia solo le tienes que poner otro nombre y con seguridad es la historia de cualquier país del mundo y de cualquier época de la historia. Dos aplicaciones para nosotros que creo que son pertinentes hasta acá. No debemos poner nuestra confianza plena en los reyes de la tierra. Son humanos y pecadores como nosotros. Por lo tanto, en cualquier momento la soberbia, el orgullo, la avaricia, el narcisismo será el final de ellos y con ello la desgracia del pueblo. Segunda cosa, tampoco debemos llegar al fatalismo. No debemos decir ahora sí, porque a veces entramos a eso como cristianos. No, si Él entra será muy terrible, jamás podremos salir de eso. No habrá un régimen que se perpetúe por siempre. Hay una historia mucho más grande detrás del ascenso y el descenso de los reyes. Al final, este mundo es el teatro de Dios, donde Dios determina todo el guión de su trama. Y su historia es una historia de amor, no de tiranía. Entonces, no importa cuán poderoso sea el rey, no importa cuán hegemónico sea el rey, no importa si es Saddam Hussein o es Kim Jong, si es Hitler o al-Zarqawi o los Castro, todos ellos detentan un poder y un señorío delegado de parte del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y en algún momento verán su final. La visión de Nabucodonosor termina con la destrucción de todas las naciones y los reinos. Una piedra cortada, dice, no de mano humana, acaba con todo. Daniel le dice a Nabucodonosor en Daniel 2:44: y en los días de estos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El concepto de rey y reino no es un concepto elaborado por el hombre, es un concepto que nace del corazón de Dios.
El concepto de rey y de reino no siempre es tan perverso como nosotros lo vemos en los periódicos, porque el concepto de rey y reino en realidad tuvo su nacimiento en el corazón de Dios. Y la visión de Nabucodonosor de la piedra cortada que desmenuza todos los reinos es ese ideal de Dios acerca del reino. Es un tipo del verdadero rey. Es un tipo del rey según el corazón de Dios. El rey que en vez de sentarse arriba, que en vez de abusar, que en vez de autoglorificarse, escogió la cruz. Y con eso vamos a terminar. El rey que escogió la cruz. Les había dicho que la piedra que fue cortada, no con mano, del versículo 34, es un tipo de Cristo. Jerónimo, un padre de la iglesia, pensaba que esta frase se refería al nacimiento virginal de Jesús. Jesús mismo se identificó como la piedra cuando dijo, por ejemplo, en Mateo 21, 42 al 45, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Muchos piensan que esta última frase de Jesús alude claramente a Daniel 2, la piedra que destruye la estatua totalmente y que además se convierte luego en un monte que llena toda la tierra. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. La piedra entonces es un tipo de Cristo, como de su reino. Jesús habló mucho del reino de Dios, involucrándose a sí mismo en muchas formas. Algo muy curioso es que este tema no es abordado en el resto del Antiguo Testamento como es en los Evangelios, excepto en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, o el reino de los cielos, es prominente y explícito en las enseñanzas de Jesús, pero menos en las epístolas. ¿Cómo explicamos esto? Durante su ministerio, Jesús tuvo que caminar con mucho cuidado sobre este asunto. Es decir, darse a conocer como el Hijo de Dios y como Rey, pero con cuidado. Porque Él no vino para sentarse en esos días sobre un trono. La gente apenas veía las cosas que podía hacer, querían hacerlo rey, como se ve en Juan capítulo 6. La gente quería tomarlo y hacerlo su rey en la tierra, pero Él no vino en esa primera venida para eso. Muchas veces Jesús tuvo que decirle a las personas que no le contaran a otros lo que había hecho Jesús. Jesús no quería promover una revuelta política, porque Él no vino para sentarse en su trono todavía. Él vino a morir. No a ser puesto en un trono todavía, porque Él vino a ponerse en la cruz. Como alguien dijo, Jesús solo sería rey a través de la crucifixión y la resurrección. Los discípulos no podían comprender esto. La primera vez que vino, Él vino para ser crucificado. Pero luego de su resurrección, se podía ver con muchísima claridad y con libertad la identidad de Jesús como rey. No había nada que ocultar. Por eso, en las epístolas se habla más de Jesús es el Señor, de Jesús como el Señor. Las epístolas dicen Jesús es el Señor, que es otra forma de decir Jesús es el Rey. La palabra Kyrios en el griego no es como nosotros lo entendemos, porque Kyrios no es una palabra que se utilizaba como ahora lo solemos usar, Señor. No se decía quien sea Señor, sino a quien tiene sumo poder sobre alguien. Y ese es el título que las epístolas le dan al Señor, el Kyrios, con todo su énfasis de poder, de gobierno, de un amo. Lo que dicen las epístolas es que ahora sí, Él fue crucificado, Él está ya sentado ahora a la diestra del Padre, y Él es Rey, y Él reina, y Él es Señor. Pero antes tenía que pasar por la cruz y el jardín de la resurrección, porque fue el Rey que eligió la cruz primero. Pero en ningún momento fue menos Rey, incluso cuando hizo su ministerio en la tierra.
En las horas previas de su crucifixión, nuestro Señor tuvo una conversación bastante reveladora con Poncio Pilato. Jesucristo estaba entonces sumamente abatido, agotado, lastimado, profundamente lastimado físicamente. Había pasado una larga agonía en el huerto de Getsemaní, peleando una batalla espiritual que le arrancó transpiración como gotas de sangre. Inmediatamente, a la medianoche, había sido llevado ante Anás y Caifás casi a rastras. Luego fue llevado ante Herodes. Todo esto aconteció hasta el amanecer. Y en medio de terribles humillaciones y vejaciones físicas que le hicieron, el aspecto del maestro era triste. El aspecto era de un estropajo, un miserable harapiento, cansado y lleno de heridas y moretones. Y en esas condiciones él tiene un encuentro con Pilato. Y cuando se encuentra Pilato con Jesús, con profundo sarcasmo le dice: ¡Ja! ¿Tú eres el rey? ¡Ey! ¡Mírate! ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿Así? Una multitud lo había traído delante de Pilato para pedir su muerte. Pilato seguramente había escuchado bastante acerca de este rey, de este hombre. Se decía que descendía de David, se decía que era el rey de los judíos, pero sus súbditos, en vez de alabarlo, en vez de exaltarlo, lo querían matar. ¡Qué ironía! Esto era sumamente extraño para Pilato. Así que luego de meditar en las acusaciones contra él, le hace la pregunta crucial: en estas condiciones, ¿tú eres un rey? En el Evangelio de Juan le pregunta, la pregunta, perdón, es mucho más significativa. En Juan el sustantivo rey no lleva artículo. En el griego, un sustantivo sin artículo indica esencia. Dios puso eso en la mentalidad de Pilato para decirle: hey, en algún punto eres él, esencialmente eres él. La pregunta en griego sería: esencialmente, en algún lugar de ti, ¿eres rey? ¿Puede alguien como tú, un andrajoso, sin ejército, sin súbditos, ser un rey? ¿Eres un rey? Y Jesús les responde sereno: yo para esto he nacido, yo para esto he venido. La respuesta de Jesús es contundente. Lo que Jesús le está diciendo a Pilato es: nadie puede ser más rey que yo. En esencia soy un rey. Yo para esto he nacido. Charles Spurgeon, al comentar esta parte de Juan, dice: la tierra no vio jamás a un rey más legítimo. Nadie del linaje de Faraón, o de la familia de Nimrod, o de la raza de los Césares era tan intrínsecamente imperial en sí mismo como lo era él, reconocido muy merecidamente como rey en virtud de su linaje, de sus logros y de su carácter superior. El ojo carnal no podía ver esto, pero el ojo espiritual, para el ojo espiritual, es tan claro como la luz del mediodía. Él es un verdadero rey. Y es que un verdadero rey no depende de lo que la prensa diga de él o lo que digan sus acólitos, ni del apoyo popular, ni de la gala o el ropaje que vista. Jesús es rey, aunque él vista de harapos. ¿Cómo me ayuda a saber todo esto? Los reyes humanos han lastimado, y todavía lo hacen en gran manera, a sus súbditos. Desde los Césares romanos, la historia de los reyes y gobernantes es sumamente triste. Mucha mentira, corrupción, demagogia, abuso, con saldos funestos y macabros en la humanidad, como en Ruanda,
o lo que pasó recientemente en Siria o en Cuba, los asesinatos en Rusia o en Alemania hace años atrás, las niñas que sufren terrible violencia en el mundo musulmán, los actos terroristas, los venezolanos que deambulan sin esperanza en Sudamérica. Es el saldo de los reyes según el corazón de los hombres, pero ellos acabarán y serán arrasados, la Biblia dice, como el tamo. Y un día reinará el Rey de Reyes, el Rey en esencia, con justicia, con misericordia, con eterno amor, Cristo, el Rey. En aquel día, Dios establecerá su reino y desplazará a todos los demás reinos, todos los otros gobiernos y autoridades. Él frenará la orgullosa soberanía del hombre, manifestada en el gobierno de las naciones que han dominado la escena de la historia terrenal. El dominio de Dios, el reino de Dios, el gobierno de Dios aplastará la oposición. Dios y solo Él será el rey en esos días, dice un escritor. La conclusión final en la Biblia es esta: Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Yo pienso en una cosa siempre: llegará un día donde el Rey consolidará su trono, y pienso mucho en esto, ciertamente, como en esta multitud. A veces me imagino allá el Rey, los ángeles y todos los santos ahí cerca de Él, para ponerle la corona con la que consolidará su reinado. Y ahí muy cerca, Pablo, los apóstoles, Jacob, José, los patriarcas, los mártires, los misioneros. Y tal vez ahí muy, muy, muy lejos, yo. No importa el lugar. El peor de los soldados, yo ahí atrás, con ese privilegio grande de ver ponerle la corona al Rey de Reyes y verse acabar el resto de los reinados. Esa es mi ambición, ese es mi sueño. Por eso trabajo, por eso sueño, por eso predico el Evangelio. Hay otros mejores que yo, menos pecadores que yo, pero si un día Dios nos da el privilegio de estar ahí, no importa muy lejos, para ver entronado al Rey, ese es el premio: ver el comienzo del reino eterno de Cristo el Rey. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por demostrarnos por medio de ella que el tiempo es fugaz, que los reyes y los reinos también, que tú eres trascendente sobre ellos y que nuestro sufrimiento acabará. Pero más que eso, tú eres nuestra alegría, tu reinado es nuestra esperanza. Ver a Cristo coronado definitivamente y para siempre es nuestro sueño y nuestro anhelo más preciado. Atesoramos ese sueño con todo nuestro corazón. Ayúdanos a sopesar las cosas de la vida diaria. Ayúdanos a sopesar esos sufrimientos. Ayúdanos a ver con esperanza la maldad de los reyes que nos gobiernan, pensando siempre que habrá otro que será mejor, que gobernará con amor, con compasión y con justicia. Y nosotros hemos sido convocados para ser el pueblo de ese rey. Que así sea, te rogamos, en el nombre de Jesús.